Me dejó a semanas de la boda por su alma gemela del colegio y todavía pretendía que siguiera pagando sus deudas. Me llamo Marcelo, tengo 32 años y toda mi vida la he construido con paciencia, esfuerzo y noches largas de trabajo. Empecé como obrero apenas salí de la universidad y, mientras trabajaba turnos nocturnos, estudiaba administración en construcción. Tardé 12 años en escalar hasta donde estoy, pero hoy puedo decir que lo logré, gano bien, alrededor de 95,000 al año, un sueldo respetable en la ciudad mediana de Tennessee donde vivo. Mi padre siempre me repetía, construye algo que dure, hijo, porque todo lo demás es ruido. Él fue contratista de concreto, levantó la mitad de los cimientos de las casas del condado. Me enseñó a valorar el trabajo honesto, a desconfiar de los atajos fáciles y de la gente que mira por encima del hombro a quienes ensucian sus manos. Los atajos de hoy son los desastres de mañana, decía mientras veíamos fraguar una losa. Hace 5 años compré una casa de 3 habitaciones por $180,000. La remodelé yo mismo durante 2 años, cocina, baños, sótano completo. No es una mansión, pero es mía, está pagada y hoy vale cerca de 260,000. Vivo en un vecindario de gente trabajadora, maestros, enfermeras, mecánicos. Todos mantienen sus casas y se saludan al cruzarse. Es un lugar donde todavía se ofrece ayuda si te ven batallando con un proyecto en el jardín. Mi prometida era Adriana, de 29 años. Maestra de primaria, enseñaba 3er grado en una escuela pública. Ganaba alrededor de 48,000 al año y siempre decía que, aunque el sueldo no fuera bueno, estaba cambiando vidas. Yo respetaba esa vocación, aunque me molestaba escucharla quejarse constantemente de lo poco que ganaba mientras rechazaba trabajos en colegios privados que le ofrecían más dinero, bajo el argumento de que carecían de diversidad o de sentido social. La conocí 3 años atrás en un asado organizado por mi amigo Leandro. En ese entonces salía con un primo suyo, pero terminaron al mes. Poco después empezó a escribirme y finalmente salimos. Todo avanzó rápido. A los 18 meses ya se había mudado conmigo y en diciembre pasado le propuse matrimonio en su restaurante favorito del centro. No fue nada ostentoso, solo los dos, con un anillo que me costó 3 meses de ahorro, $8,500 por un diamante de 1.5 quilates que ella misma había escogido. La boda estaba programada para octubre. Sería una ceremonia pequeña, unas 80 personas, y la recepción en el club de campo. El presupuesto rondaba los 22,000, que yo cubriría por completo. Los padres de Adriana ya estaban jubilados y apenas lograban llegar a fin de mes. El verdadero problema eran sus deudas estudiantiles, casi $89,000 entre la licenciatura y la maestría en educación, ambas en universidades privadas. Eso se traducía en pagos mensuales de $850. Cuando se mudó conmigo, tuvimos la conversación inevitable. Ella me confesó que no podía con esas cuotas, y yo le ofrecí ayudar. Durante año y medio fui yo quien pagó esos préstamos, además de la hipoteca, los servicios, la comida y casi todos los gastos de la casa. Ella aportaba unos $400 para víveres y lo suyo. Yo pensaba que era lo correcto, que estábamos construyendo un futuro juntos. Adriana solía decirme que nunca había tenido a alguien que la apoyara así, que sus exnovios no entendían su vocación y que yo sí. Viendo atrás, me doy cuenta de que había señales de alerta. Como cuando ponía los ojos en blanco si yo hablaba de mis proyectos de construcción, son solo edificios, Marcelo, no es que estés descubriendo la cura contra el cáncer, decía. Y poco le importaba que entre esos proyectos hubiera escuelas donde niños como los suyos estudiarían algún día. A mí me emocionaba resolver un problema estructural o cumplir un plazo ajustado, pero ella parecía desconectarse. También solía criticar mi camioneta, una Ford F-150 del 2018 que compré usada y en efectivo. Es confiable y perfecta para transportar materiales, pero Adriana siempre señalaba autos más lujosos en los estacionamientos, comentando que algún día tendríamos algo más profesional. Incluso mencionaba al novio de una amiga suya, que conducía un Mercedes y lo bien que se veía al dejarla en la escuela. Lo peor era cómo trataba a mi familia. Mis padres aún vivían en la misma casa donde crecí, modesta, en las afueras. Mi papá, ya jubilado, pasaba sus días fabricando muebles en su taller. Adriana casi siempre encontraba excusas para no visitarlos y, cuando lo hacía, permanecía pegada al teléfono. Fingía cortesía, pero no mostraba interés en las historias de construcción de mi padre ni en el jardín de mi madre. Recuerdo una vez que comentó con un tono sarcástico, tu papá sí que es bueno con las manos, y luego agregó, el mío siempre fue más intelectual. Su padre había vendido seguros toda su vida, lo cual está bien, pero ella lo decía como si eso lo pusiera por encima de alguien que se había partido la espalda 40 años levantando cimientos. El comienzo del final llegó en agosto, 2 meses antes de la boda.
Adriana pasaba cada vez más tiempo en redes sociales. No era extraño, los maestros viven en grupos de Facebook y foros educativos, pero esta vez había un cambio, se volvía más reservada, ocultaba la pantalla, cerraba aplicaciones cuando yo entraba a la sala. Si preguntaba, respondía de manera vaga, que era por asuntos de la escuela o de la boda. Una mañana de sábado la encontré en la cocina, preparando café con una sonrisa nerviosa, casi saltando de emoción. Yo estaba en la mesa revisando los cronogramas para un nuevo centro médico que iniciaríamos la semana siguiente. De pronto soltó: Marcelo, ¿adivina quién me escribió por Facebook? Ni levanté mucho la vista, distraído con mi tablet. ¿Quién? Damián Ortega, ¿te acordás de él del colegio? El nombre no me sonaba. ¿Debería? Pregunté. Salimos en el último año. Fue presidente del consejo estudiantil, capitán del equipo, votado como el más probable a tener éxito. Nos distanciamos al entrar a diferentes universidades, pero siempre dijimos que algún día nos reencontraríamos. Lo dijo con un brillo en los ojos que nunca le había escuchado al hablar de mí. El modo en que lo mencionó me hizo un nudo en el estómago. El entusiasmo de Adriana me descolocó. Ese mismo día me explicó que Damián estaba atravesando un momento difícil y que, al ver el anuncio de nuestro compromiso, decidió escribirle para ponerse al día. Lo dijo como si fuera un gesto tierno, pero a mí no me sonó así. En las semanas siguientes, Adriana comenzó a mencionarlo con frecuencia. De repente, Damián estaba en cada conversación, que había vivido en California, que trabajaba en tecnología, que había viajado por Europa, que pintaba paisajes y los vendía en línea. Todo parecía un currículo diseñado para impresionar. Yo revisaba los planos de mis proyectos y la escuchaba repetir: siempre fue profundo, incluso en la secundaria veía el mundo de otra manera. Me entiende como nadie. Incluso me enseñó algunas de sus pinturas, eran decentes, pero no extraordinarias. Para ella, en cambio, parecían obras de museo. Cuando preguntaba si estaba casado, si tenía hijos o alguna relación, ella respondía evasiva: es complicado, está resolviendo cosas. Y si insistía, se ponía a la defensiva, acusándome de celoso o controlador. Las banderas rojas estaban ahí, pero yo estaba absorbido por mi trabajo. Teníamos un proyecto enorme de hospital y mis semanas superaban las 60 horas. La boda estaba planeada desde hacía meses, así que confié en que Adriana manejara los detalles. Ese fue mi error, confiar demasiado. Comenzó a hablar de señales y destino. Una noche, mientras revisaba unos planos en la mesa, me dijo: ¿no te parece curioso que Damián me haya escrito justo antes de la boda? Tiene sentido, respondí sin levantar la vista. Tu compromiso fue público, cualquiera que te conociera pudo verlo y contactarte. Frunció el ceño. ¿No crees en el destino? Creo en tomar buenas decisiones y en trabajar duro. El destino es la excusa que usan muchos para justificar malas elecciones. Esa conversación terminó mal. Ella me acusó de ser frío, de ver todo en números y planos. Según Adriana, había más en la vida que presupuestos y plazos de entrega. Desde entonces, empezó a llegar más tarde a casa. Decía que eran reuniones de la escuela, del comité de padres, pero al volver, siempre encontraba la manera de traer a Damián a la conversación, que él la entendía como maestra, que estimulaba su lado artístico, que la hacía sentir viva. Para mí, eran pequeñas puñaladas constantes. Yo estaba asegurando nuestro futuro con jornadas agotadoras, mientras ella se dejaba seducir por recuerdos adolescentes disfrazados de amor eterno. Una noche incluso dijo: Damián dice que debería escribir libros infantiles, que tengo un don para contar historias. Estoy desperdiciando mi talento enseñando. Los libros no pagan cuentas, le respondí cansado. Tus préstamos estudiantiles son de $850 al mes. No todo es dinero, Marcelo. También hay que seguir los sueños. Me mordí la lengua para no recordarle que esos sueños suyos los estaba financiando mi trabajo sin romanticismo. El golpe final llegó un martes por la noche, a 3 semanas de la boda. Yo volvía de una jornada pesada en obra, cubierto de polvo, con las botas aún puestas. Adriana estaba en la mesa con una copa de vino y la laptop abierta, llorando. Parecía una escena ensayada. Tenemos que hablar, dijo con voz quebrada. Me senté frente a ella, agotado. ¿Qué pasa? No puedo casarme con vos, Marcelo. Sentí el golpe como un ladrillo en el estómago. ¿Cómo que no podés casarte conmigo? Damián y yo hablamos todos los días este último mes. Sobre la vida, los sueños, lo que queremos. Me di cuenta de que lo nuestro no era amor, sino comodidad, seguridad. Con él me siento viva de nuevo. ¿Con un tipo que no ves desde hace más de 10 años? Pregunté incrédulo. Sí.
Tenemos una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. El universo nos separó para que nos reencontráramos ahora, cuando estábamos listos. La escuché repetir frases de novela barata como si fueran verdades profundas. Esto es la vida real, Adriana, no una película romántica. No lo entendés. Nunca sentiste un amor así. Tenés razón, respondí con rabia. Nunca me enamoré de otra persona mientras estaba comprometido. Ella se estremeció, pero siguió. No podemos ignorar lo que está pasando. Damián y yo somos almas gemelas. Siempre lo fuimos. ¿Dónde está ahora? ¿Sigue en California? Adriana dudó. Volvió hace unas semanas. ¿Hace semanas? ¿Y no pensaste en decirme? No quería preocuparte innecesariamente. ¿Y cancelar la boda 3 semanas antes no es innecesario? Bajó la mirada. Sé que es terrible, pero no puedo casarme contigo cuando mi corazón le pertenece a otro. Me quedé en silencio, procesando 3 años de relación, una casa convertida en hogar, invitaciones enviadas, depósitos pagados y préstamos estudiantiles que yo había estado pagando por año y medio. Todo reducido a mi corazón pertenece a otro. ¿Y ahora qué? Pregunté con voz seca. Damián y yo vamos a ir despacio. Ver a dónde nos lleva esto. Yo ya tenía claro que no seguiría compartiendo techo con alguien que me había destrozado la vida de esa manera. Le dije que tal vez algún día podríamos ser amigos, aunque en el fondo lo último que quería era seguir viéndola. Pero entonces salió a flote la verdadera razón por la que seguía buscándome, sus préstamos estudiantiles. Cuando le pregunté qué pensaba hacer con sus préstamos, Adriana me miró confundida, como si nunca lo hubiera considerado. ¿Qué pasa con ellos? Preguntó, fingiendo inocencia. Los estuve pagando yo durante 1 año y medio, le recordé, tratando de mantener la calma aunque por dentro hervía. Ahora los vas a cubrir vos. Se mordió el labio y desvió la mirada. Marcelo, con mi sueldo de maestra no puedo hacer frente a esas cuotas sola. Apenas llego a fin de mes. Pensé que me ibas a ayudar con una transición, poco a poco. No pude evitar reír, pero fue una risa amarga, cargada de incredulidad. ¿Me estás diciendo en serio que querés dejarme por tu alma gemela del colegio y encima pretendés que yo siga pagando tus cuentas? No es exactamente así, intentó justificarse con esa voz melosa que usaba cuando quería manipularme. Vos me ayudaste, me dijiste que apoyabas mi carrera. Cuando pensábamos casarnos, tu ingreso iba a ser el nuestro. ¿Sabés lo difícil que es para los maestros llegar a fin de mes? No puedo asumir de golpe un pago de $850. Entonces deberías haberlo pensado antes de tirarte de cabeza a seguir tu corazón. La conversación entró en un bucle interminable. Adriana repetía, una y otra vez, frases como, si realmente me amás, me ayudarías, lo nuestro debería significar algo. Era como si mi amor fuera un cajero automático que debía permanecer abierto incluso después de la traición. Esa noche me quedé en el sofá, mirando el techo durante horas, sin poder dormir. Cada rincón de la casa me recordaba las ilusiones que habíamos construido juntos y que ella había destrozado con un clic en Facebook. Cuando amaneció, ella ya no estaba. En su lugar dejó una nota apresurada, se iría a casa de Mariela, su amiga, para ordenar sus ideas. Y como si nada, me pedía que cubriera el siguiente pago del préstamo, solo hasta organizar su presupuesto. La desfachatez me dejó sin palabras. Decidí no ir a trabajar ese día y me dediqué a cancelar a los proveedores de la boda. Cada llamada era un golpe más. Perdí miles en depósitos, el salón se quedó con $3,500, el fotógrafo con 1,000 y la florista, al menos, me devolvió casi todo salvo 300. En total, alrededor de $5,000 tirados a la basura por un sueño roto. Lo económico dolía, pero lo que más me destrozaba era pensar en todo el esfuerzo reducido a nada porque Adriana había decidido perseguir una fantasía de alma gemela encontrada en las redes. Esa noche llamé a mi amigo Ramiro, que trabajaba en el área de informática del distrito escolar. Necesito un favor, le dije sin rodeos. ¿Podés revisar unos registros de empleo? Depende de qué quieras, respondió con cautela. Un tal Damián Ortega. Según Adriana, volvió a la ciudad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Estás seguro de querer meterte en esto, Marcelo? Lo que descubras puede doler más. Solo decime qué sabes. 1 hora después me devolvió la llamada. Damián Ortega, 29 años. Lo contrataron hace 3 semanas como profesor suplente. Vive en los apartamentos de la calle Robles, el complejo Los Pinos. Conocía ese lugar. Edificios descuidados, paredes despintadas, aires acondicionados rotos, vecinos que dejaban el auto encendido por si tenían que salir corriendo.
Nada que ver con la imagen exitosa que Adriana describía con tanto brillo en los ojos. La curiosidad me empujó a investigar más en registros públicos. Lo que encontré me dejó helado. Damián había declarado bancarrota en California hacía 2 años, lo habían desalojado de su último departamento por falta de pago. Tenía varias multas de tránsito sin resolver y la licencia suspendida. Pero lo peor fue descubrir que llevaba casado 4 años con una mujer llamada Paola Méndez y no había registros de divorcio. El supuesto alma gemela de Adriana no solo era un desastre financiero, también seguía casado. Esa misma tarde fui a su edificio. A las 6, lo vi llegar, un hombre común, con entradas en el cabello, una polo gastada, pantalones arrugados y una bolsa de comida rápida en la mano. Batallaba con la cerradura de un departamento ruinoso. Nada que ver con el artista bohemio y exitoso que Adriana me había pintado. Durante varios días lo observé. Su rutina era deprimente, trabajaba como suplente solo cuando lo llamaban, usaba internet gratis en la biblioteca, hacía compras en tiendas de descuento y comía en cadenas de comida rápida. Su auto, un Honda Civic 2009 destartalado, tenía el parabrisas agrietado y el escape roto, se escuchaba desde 3 cuadras. El viernes lo vi con Adriana en una cafetería. Ella parecía una adolescente enamorada, ojos brillantes, sonrisa constante, casi saltando de la emoción. Él, en cambio, distraído, revisando el celular cada pocos minutos. Cuando llegó la cuenta, fue Adriana quien sacó la tarjeta. Él ni siquiera intentó buscar la billetera. Ahí comprendí que tenía la ventaja. El sábado la llamé. Tenemos que hablar sobre la casa y tus cosas, le dije con tono firme. Ay, Marcelo, qué alivio. Justo quería hablarlo con calma. Extraño la casa, y abuelo, respondió, mencionando al gato que siempre había sido mío, aunque ella lo reclamaba como nuestro. A las 2 de la tarde apareció Adriana. Y, tal como sospechaba, no llegó sola, Damián la acompañaba. Seguramente quería mostrarle el nivel de vida que había dejado atrás, como si eso lo hiciera ver más interesante. Ella lucía impecable, cabello recién cortado, maquillaje perfecto, un vestido nuevo. Él, en cambio, desaliñado, con la misma pinta gastada de siempre, como si la situación le quedara grande. Damián, te presento a Marcelo, dijo Adriana con una sonrisa nerviosa. Él extendió la mano, sin mirarme a los ojos. Su apretón fue flojo. Linda casa, muy tradicional, murmuró. Adriana apenas pudo ocultar su decepción, esperaba un comentario más entusiasta. Gracias. La mayoría de los interiores los hice yo mismo. Adriana vivió aquí casi 2 años, respondí, mientras los invitaba a sentarse. Ella se acomodó en la orilla del sofá, tensa. Damián parecía querer estar en cualquier otro lugar. Yo me hundí en mi silla y fui directo al grano. Estuve pensando en lo que me dijiste, Adriana, sobre tus préstamos estudiantiles. Su rostro se iluminó, convencida de que había recapacitado. Sabía que ibas a entender después de pensarlo un poco, dijo con un aire triunfal. Asentí lentamente. Claro que entiendo. Entiendo que querés empezar una nueva vida con Damián, pero que también pretendés que yo la financie. Damián se removió incómodo, evitando mi mirada. Mira, hombre, no creo que sea así, empezó, pero lo interrumpí. Damián, tengo curiosidad. Adriana dice que trabajas en tecnología. ¿En qué empresa exactamente? Vaciló apenas un segundo. Bueno, estoy entre trabajos ahora mismo. Estoy en transición de carrera. Adriana saltó a defenderlo de inmediato. Está dedicándose a su arte mientras define su próximo paso. Interesante, respondí con ironía. ¿Y dónde estás viviendo actualmente, Damián? Tengo un departamento en la calle Robles. Es temporal, mientras me organizo. ¿El complejo Los Pinos, unidad 15B? El rostro de Adriana palideció. ¿Cómo sabes eso? Es increíble lo que uno puede encontrar en Internet. Como las licencias de matrimonio, por ejemplo. Ella me miró sin comprender. Saqué un papel de la carpeta que tenía preparada y lo puse sobre la mesa. Damián Ortega, casado con Paola Méndez el 15 de junio de 2019. Y hasta el día de hoy, no hay registro de divorcio. Felicidades, Adriana, sos la otra. El silencio fue tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. En segundos, Adriana pasó por una mezcla de incredulidad, rabia y vergüenza. Damián parecía querer hundirse en el suelo. Estamos separados, balbuceó él. Es complicado. Separado pero todavía casado, lo interrumpí. Y según tu declaración de bancarrota en California, tenés 2 hijos que viven con tu esposa mientras vos perseguís tus sueños artísticos acá. Adriana lo miraba con los ojos abiertos, incrédula.
¿Tenés hijos? No es lo que parece, intentó justificarse. Lo que parece, lo corté, es que volviste acá porque estás arruinado, sin techo, y pensaste en manipular a tu exnovia del colegio para que te mantuviera, igual que yo lo hice durante año y medio. Eso no es cierto, intentó Adriana, pero su voz sonaba débil. Deslicé más documentos sobre la mesa, su historial laboral en el distrito escolar, apenas 3 semanas como suplente, $90 por día cuando lo llamaban. El contrato de arriendo, $650 al mes, con 2 meses de atraso. Su reporte crediticio, tarjetas al límite, cuentas en cobranza. Adriana tomó los papeles con manos temblorosas. Vos me dijiste que trabajabas en tecnología. Trabajé en eso, sí. Pero las cosas no salieron bien por un tiempo. También me dijiste que eras artista. Lo soy, pero el mercado está difícil. Me juraste que estaba soltero. Paola y yo, estamos en proceso de divorcio. Solo falta finalizarlo. Adriana parecía a punto de desmayarse. Damián sudaba, calculando cómo escapar. Me incliné hacia ellos con calma. Esto es lo que va a pasar, Adriana, tenés hasta el domingo a la noche para sacar todas tus cosas de mi casa. Lo que quede, lo dono. Marcelo, por favor, hablemos, suplicó. Y tus préstamos estudiantiles ya no son mi problema. Cancelé el débito automático con el banco. No podés hacer eso. No puedo pagarlo sola. Ese es el asunto de Damián. Él es tu alma gemela, ¿no? Estoy seguro de que va a encontrar la forma. Damián ya estaba de pie, nervioso. Creo que hay un malentendido acá. El único malentendido, lo interrumpí, es que Adriana creyó que vos eras algo más que un parásito buscando a quien exprimir. Él tiró de su brazo, intentando que se levantara. Vámonos, Adri. Pero ella seguía mirando los documentos, con lágrimas corriéndole por la cara. Esto no tenía que ser así, murmuró. Claro que no, respondí con dureza. Esto iba a pasar en nuestra boda, frente a nuestras familias, después de que yo hubiera desperdiciado más años en alguien que solo me veía como un cajero automático. Ella se levantó tambaleando, aún con los papeles en la mano. Necesito tiempo para pensar. Tuviste tiempo. Elegiste a Damián. Ahora viví con su realidad, no con la mía. Los acompañé hasta la puerta y los vi salir. El auto destartalado de Damián apenas logró arrancar en mi entrada. A través del parabrisas la vi llorando, mientras él gesticulaba furioso, segaramente culpándome por haber arruinado su reencuentro. Esa misma noche llamé a mi papá. Papá, Adriana canceló la boda. Lo hizo por su ex del colegio. Guardó silencio unos segundos. Lo siento, hijo. Eso duele. ¿Y ese tipo? Casado, con hijos, arruinado, viviendo en un departamento de mala muerte. Y según Adriana, era su boleto a una vida mejor. Le conté que había estado pagando sus préstamos durante 1 año y medio, y que ella aún esperaba que siguiera haciéndolo después de dejarme. Mi papá soltó una carcajada incrédula. ¡Qué descaro! ¿Y qué le dijiste? Que se las arregle sola. Bien hecho. Tu madre habría aplaudido esa respuesta. Recordé su voz como un eco. Mamá había muerto cuando yo estaba en la universidad, pero siempre repetía, no podés comprar amor, hijo. Como mucho, podés alquilar la atención de alguien por un tiempo. El domingo por la noche pasó sin que Adriana regresara por sus cosas. El lunes cargué todo en mi camioneta, ropa, libros, adornos, cada detalle con el que había intentado darle su toque a la casa. Todo lo dejé en un centro de donaciones. Lo único que conservé fue el anillo de compromiso, que había dejado tirado en la cocina durante uno de sus arrebatos. El martes me llamó furiosa mientras yo estaba en el trabajo. No podías regalar mis cosas. Eran caras. Te di un plazo. No apareciste. Estaba procesando lo que pasó, necesitaba tiempo. Tuviste 3 años para procesar. ¿Cuánto más necesitas? Quiero mis cosas de vuelta. Deberías haberlas recogido cuando te lo pedí, respondí, cortante. Al otro lado de la línea, se quebró. Marcelo, por favor, estoy durmiendo en el sillón de Mariela. No tengo donde poner nada. Y en el departamento de Damián hizo una pausa larga. Es chico, y está teniendo problemas con el arrendador. ¿Problemas de arrendador? Más bien no puede pagar su parte de la renta. No es mi problema. No seas así. Sé que me equivoqué, pero pensé que podíamos ser amigos al menos. Los amigos no abandonan al otro a 3 semanas de la boda por un tipo casado y arruinado que conocieron en la secundaria. Guardó silencio. Está en proceso de divorcio, susurró, sin convicción.
¿Cuándo? Porque según los registros, ni siquiera presentó los papeles. El silencio al otro lado del teléfono fue tan espeso que casi pude escucharlo. Adriana, dije finalmente, con un tono mezcla de cansancio y frustración, abrí los ojos. Ese hombre te está usando. Buscó a alguien que le diera techo y le cubriera deudas. Y vos caíste. No es cierto, respondió entre enojo y miedo. Ah, ¿no? Entonces decime por qué me llamas a mí para que te pague los préstamos, en lugar de pedírselo a tu alma gemela. Pasaron varios segundos de silencio antes de que admitiera en voz baja. Porque no puede ayudarme. Está pasando problemas económicos. Problemas económicos, repetí con sarcasmo. Adriana, está quebrado desde hace años. Si revisara su historial, lo sabrías. No quise escuchar más. Colgué. A los pocos días, mi amigo Ramiro me llamó con tono casi divertido, como si disfrutara confirmando mis sospechas. Marcelo, ¿querés una actualización de tu competencia? Decime. Damián dejó de presentarse en la escuela. Su esposa empezó a llamar al distrito preguntando por él. Sí, Paola, la misma de la que decía estar divorciándose. Y además, pidió asistencia del Estado. Hasta le embargaron lo poco que gana. No pude evitar una sonrisa fría. Todo se estaba desmoronando más rápido de lo que yo hubiera imaginado. El miércoles por la noche Adriana apareció en mi puerta. Golpeaba con desesperación. Cuando abrí, me encontré con una versión irreconocible de ella, cabello grasoso, ropa arrugada, ojeras marcadas. ¿Puedo pasar? Preguntó con voz quebrada. No sé por qué lo permití, quizá por costumbre o por humanidad, pero solo la dejé entrar al recibidor. Damián se fue, soltó de golpe. ¿Qué significa se fue? No lo sé. No responde llamadas y el administrador dice que se mudó ayer. Dejó 2 meses de renta sin pagar. ¿Y qué pasó con tu historia épica de amor? No seas cruel, dijo, pero su voz carecía de fuerza. ¿Qué crees, Adriana? Volver a casa. Solté una carcajada amarga. Esto ya no es tu casa. Vos misma lo dejaste claro cuando elegiste a Damián. Me equivoqué. Fue un error terrible. Él no era quien yo creía. Yo pensé que... No me lo digas a mí. Fuiste vos quien me dijo que conmigo te sentías atrapada. Bajó la mirada, con lágrimas a punto de caer. Estaba equivocada. Con vos me sentía protegida. Amada. Eso era antes. Ya no. Podemos intentarlo de nuevo. Ir a terapia, lo que quieras. La miré en silencio. Dentro de mí se mezclaban la rabia, la decepción, la compasión, pero también un frío sentido de justicia. ¿Entendés lo que me pedís? Sí. Te estoy pidiendo otra oportunidad. No, Adriana. Lo que me pedís es que te acepte de vuelta después de que me dejaste por otro hombre, casado y con hijos, 3 semanas antes de la boda, y después de que dependieras de mí económicamente durante 1 año y medio. Sé que suena terrible. No suena terrible. Lo es. Es lo peor que alguien que dice amar puede hacer. Pero yo sí te amo. No. Vos amás lo que yo te daba, seguridad, un techo, el pago de tus cuentas. A mí no. Se quebró y lloró con fuerza. Por favor, Marcelo, no tengo a dónde ir. Tenés padres, amigas, un trabajo. Mis papás no quieren verme. Mariela ya no me soporta en su sillón. En el colegio empezaron a preguntar, todos saben lo de Damián. Puedo perderlo todo. ¿Así que podés quedarte sin trabajo, sin ingresos y con casi $90,000 en deudas? Pregunté con frialdad. Ella asintió en derrota. Lo siento, no puedo ayudarte. No podés o no querés. Ambas. Entonces, 3 años juntos no significan nada. Significaron todo, hasta que vos decidiste que no. Se dio vuelta para irse, pero antes murmuró. Al menos los préstamos, hasta que me estabilice. No voy a poder devolvértelos. Ese es tu problema. Deberías haberlo pensado antes de arruinar tu vida. Salió tambaleando. Desde la ventana vi cómo se subía al auto que yo mismo le había ayudado a comprar. Permaneció ahí un rato, cegaramente llorando, antes de arrancar. Yo me serví un whisky, me senté en la vieja silla de mi padre y acaricié a Bolo. La casa se sentía más grande sin sus cosas, pero también más tranquila. Sí, había amado a Adriana, y en parte aún lo hacía, pero entendí que el amor no sirve de nada cuando el otro solo te ve como una red de seguridad. Pasaron 2 semanas y Ramiro volvió a llamarme. ¿Querés la última de Adriana? Me dijo con tono serio.
Decime. Renunció a la escuela. Oficialmente dicen que busca nuevas oportunidades, pero la verdad es que los padres empezaron a presionar y la dirección prefirió sacarla sin escándalo. Me quedé en silencio un momento. Adriana, que tanto presumía de vocación, ahora estaba sin empleo, soltera y con una deuda de casi $90,000 que seguía creciendo. Parte de mí sintió lástima, pero otra parte entendía que no estaba haciendo más que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. 3 semanas después la vi en el supermercado. Estaba en la caja, con un uniforme azul desteñido y cara cansada. Había perdido peso y sus ojos tenían un brillo apagado. Cuando me reconoció, se sonrojó. Marcelo. Adriana. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien, respondió, aunque era evidente que no. Su mano temblaba al pasar mis compras por el lector. ¿Trabajas acá a tiempo completo? Pregunté con suavidad. Sí. Hasta que decida qué hacer. No dije nada más. En nuestra ciudad, un cajero apenas gana lo suficiente para sobrevivir. Pensé en sus préstamos, en lo poco que le alcanzaría ese sueldo. Aún así, respondí con sinceridad. Bueno, al menos es algo. Ella me miró, esperando burla, pero no había ironía en mis palabras. Cualquier trabajo honesto era mejor que nada. Cuando ya me iba, me llamó desde la puerta. Marcelo. Paola encontró a Damián en Alabama. Lo arrestaron por no pagar manutención a sus hijos. Me quedé en silencio unos segundos. Lamento escuchar eso. ¿De verdad? Replicó con un dejo de amargura. Sí. No por él, porque Damián tomó sus decisiones y ahora carga con ellas. Lo lamento por vos, porque te dejaste atrapar en su desastre. Adriana asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. Yo de verdad creí que era distinto, que lo nuestro iba a ser especial. Ya lo tenías conmigo, dije en voz baja. Solo que no lo supiste valorar hasta perderlo. Esa fue la última conversación que tuve con ella. Meses después supe que se había mudado de nuevo con sus padres. Trabajaba en 2 empleos de medio tiempo y trataba de recuperar su licencia docente. Sus préstamos estaban en pausa, pero los intereses seguían acumulándose. La deuda ya superaba los $95,000. Yo, en cambio, seguí adelante. Convertí mi garaje en un pequeño taller de carpintería, inspirado en mi padre. Descubrí en la madera una paz que no encontraba en otra parte. Vendí el anillo de compromiso y con ese dinero hice el enganche para una propiedad de alquiler. Era una inversión mucho más inteligente que tener un diamante guardado en un cajón. Mi cuenta bancaria, por primera vez en mucho tiempo, empezó a crecer en lugar de vaciarse. La casa volvió a sentirse mía, sin adornos que no me representaban. Bolo, mi gato, parecía disfrutar de la tranquilidad tanto como yo. De vez en cuando me acordaba de Adriana, no con rencor, sino como quien recuerda una lección aprendida a fuego. Ella persiguió promesas vacías y terminó enfrentándose a la realidad. Yo, en cambio, entendí que la verdadera paz no viene de convencer a alguien de quedarse, sino de saber soltar a tiempo. No me interesa qué será de ella en unos años, si logrará enderezar su vida o no. Ya no me corresponde. Hoy mi vida gira en torno a lo que construyo con mis propias manos, en el hogar que recuperé, en la serenidad de saber que mis pasos son solo míos. Y comprendí algo esencial, no todo lo que duele es pérdida. A veces es solo el espacio que deja aquello que nunca debió quedarse. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.